Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gabriel, este tema que abordábamos ya creo que es muy importante y trascendente. Tú hablabas hace unos momentos de que el deporte, la técnica, la administración está cambiando y es algo muy importante. Y creo que esto es algo que se ha rezagado. En Estados Unidos ya hacemos el esquema, las universidades es el primer abastecedor del deporte profesional en todos los ámbitos, ¿sí? Bueno, pero aquí sí es cierto, no es de que se les quiera regalar la calificación, pero sí no ha habido ese engranaje o esa preocupación de crear esa estructura o esa innovación de sistema de estudios. ¿Lo tienes contemplado? ¿Ya has platicado? Mira, hay que dejar muy en claro que en la etapa universitaria el deporte es un conducto para un fin. Conducto para mejorar la calidad de vida, la formación integral, la adquisición de valores, de hábitos de vida saludables y sobre todo pues, la práctica por sí mismo conlleva a la mejora del aspecto del rendimiento académico, ¿sí? Entonces tenemos que equilibrarlo, ¿no? No está peleado una con la otra. El estudiante que cursa estudios en la Universidad de Guadalajara y que después puede ser consecuencia de un proceso seleccionado y está implicado en el área se llama así el área de alto rendimiento, tiene que saber que primero es estudiante y que lamentablemente lo hemos visto en muchos casos en el que muchas veces no se da el tema de ser un atleta destacado, pero sí un destacado profesionista, ¿no? Y en el deporte profesional se ve mucho eso. Y no puede ser a la inversa, en el que después jugadores que fueron destacados atletas, por no tener estudios, terminan vendiendo, no quiero decir otro tipo, no quiero denigrar a nadie, pero bueno, terminan haciendo otro tipo de actividad. Y bueno, esa vida, esa trayectoria tan exitosa se ve mermada, ¿no? Y nosotros como Universidad de Guadalajara, lo decíamos, la encomienda es muy claro de parte del señor rector, en el que tenemos que utilizar el deporte como el conducto. La formación integral. Y claro, lo decía Aurora, hemos estado en reuniones con algunos funcionarios en la estructura de la Universidad de Guadalajara, tratando de ver cómo podemos igualdar. Por ejemplo, hay otras universidades en el que el hacer práctica de ejercicio, pues, dentro de los propios servicios que ofertan las universidades, otorgan créditos. Es decir, un estudiante que puede ir lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en un horario que no tiene clase, o por qué no de 11 a 1 que tampoco tiene clase, va a un gimnasio de la propia universidad, realiza ejercicio durante 2 horas, luego termina, se va a bañar y la van contabilizando y termina el semestre, contabilizamos las horas, 40, 60 horas y se da un certificado en el cual equivale a unos créditos, pueden ser 3 a 5 créditos, y eso ya estimula, por un lado, a que el estudiante obtenga créditos de libre configuración, una materia optativa, y también, por otro lado, estamos incentivando que esa persona, ese estudiante, una vez que finalice sus estudios, pues las percepciones de satisfacción, de bienestar, de alegría que produce la propia práctica de ejercicio físico, le da la oportunidad de continuar una vez que ha terminado sus estudios, porque eso es también un problema que tenemos en el contexto social, en el que la población pensamos que nomás porque en el horario lectivo tienen clase, ya lo después ya no importa, y eso es algo muy preocupante y en el cual nos hemos puesto atención en poder diseñar un modelo que pueda vincular la academia con el ámbito del deporte. Claro. Nos comentaban de la dificultad de realizar eventos, pero cuando somos estudiantes pedimos muchos eventos, Sergio, ¿no? Pedimos carreras, pedimos torneo relámpago, todo esto. Omar, ¿qué tan complejo es organizar realmente un evento y sobre qué disciplina se le da un poco más de prioridad? Hay que saber qué disciplina o qué actividad física queremos realizar. Por ejemplo, ahorita están hablando completamente del alto rendimiento, ¿no? Que son la selección, la selectividad, ¿no? de los atletas. Pero ¿dónde queda la otra cara de los que no hacen deporte? Los que a lo mejor nunca les gustó jugar fútbol, nunca les gustó el voleibol, pero a lo mejor les encanta caminar, les encanta correr. Nada más por tener salud. Está también el ejemplo de andar en bici, ¿no? Que se trasladan de un lugar a otro en bicicleta, ¿no? Pero entonces ahí le estamos dando más proyección a todos, más masividad a esos estudiantes, ¿no? Que yo voy a aunar un poquito, Omar, en esto que tú dices, porque a fin de cuentas, ¿de dónde surgen los atletas de alto rendimiento? De ese sector. A lo mejor, vamos a hablar, 200 les interesa, pero de esos 200, algún día y en algún momento, no sé, 10
dirá, pues ahora sí, ¿sabes qué? Ya me aburrí de aquí, me voy al de competencia y estará buscando. De ahí surgen de la masividad, efectivamente, es donde surgen, ¿no? El Chicharito, bueno, pues igual estuvo Estudiante, Checo Pérez, Canelo, bueno, a sus niveles fueron esa etapa, ¿no? Y de ahí, de algún momento surgen. Estamos hablando ya del profesionalismo, pero de ahí es la base, no hay que estar descubriendo. Y si se descuida esto, pues tampoco entonces al rato no vamos a tener resultados en las universidades nacionales, porque es un evento importante. Efectivamente, ¿no? Pero también no hay que olvidar desde cuándo los atletas se van formando desde niños, ¿no? Claro. Entonces, aquí, lastimosamente, la universidad, por las normativas que carece, como decía el doctor, por ejemplo, no existe la base de la iniciación deportiva, no nada más en algunos puntos. Por ejemplo, en la zona metropolitana existen muchas escuelas de iniciación deportiva y nada más de los deportes más populares, ¿no? Pero dentro de la universidad, para fortalecer toda la estructura universitaria, creo que debemos de trabajar mucho desde los niños, hijos también de algunos trabajadores a lo mejor, y de la sociedad en general donde... Y fíjate, el tema, nos podemos ir todavía más, Gabriel, aquí por ejemplo el tema es esto, o sea, a la trascendencia y la profundidad. Hoy en día que no se tiene realmente un programa de educación física en las escuelas, hablábamos desde ahí, cuando llegas en primaria sí, no tienes deporte y luego llegas a universidad, pues tú crees que lo vas, que estaba como lo que decías, ¿no? Llega el niño con el balón, oiga, ¿quién quiere jugar conmigo? Y tú decías, no, que están todos sus compañeros jugando con Ronaldo, pero acá, ¿no? O sea, ya no juegan en el fútbol. Y eso es la trascendencia, ¿no? Que también hay que señalarlo y lo hemos señalado varias veces. O sea, la falta de un verdadero programa exigente de educación física, como a mí me tocó, yo tenía educación física en la escuela y era casi diario, ¿sí? Y todavía en la tarde íbamos a entrenar, a los que queríamos sobresalir en el deporte, ¿no? Necesitamos ponernos de acuerdo en todas las estructuras. El gobierno estatal, federal, las universidades, el ámbito educativo, para poder empezar a diseñar una estructura. Porque decíamos, de manera aislada seguiremos construyendo torres y torres por todos lados y no nos va a llevar a ningún lado. Por lo tanto, tenemos que empezar a llevar a cabo reuniones, ¿por qué no decirlo así?, con las diferentes estructuras de la administración pública, de las universidades, porque finalmente la educación física se ha ido transformando, ¿no? En el ámbito escolar, en la educación básica, en el que ha pasado un régimen militar, después a un sistema de deporte, y ahora ya es más a lo lúdico, al juego, a la recreación. Y el deporte ya está en el horario extraescolar, ¿no? En los clubes deportivos que ofertan ese tipo de actividades, y eso es lo que tenemos que analizar bien. Porque entonces ya cuando lleguen a la época, decía el licenciado Omar, a la época universitaria, pues muchos no pasaron por ese proceso. Entonces no podemos hablar de hábitos saludables o hábitos de práctica si no hablamos de un proceso de formación educativa y sobre todo, y hago énfasis en el que no a toda la población le va a gustar siempre el deporte. Claro. Y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahora con la tecnología, pues parece que gusta menos, ¿no? Se fatiga uno más, dicen, pero la verdad es que es una forma de, como dices tú, buscar la salud, aunque no tengas que competir. Digo, caminar no nos hace daño, en fin, quitar malos hábitos en comida, en fin, todo eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos con otro tema muy interesante, Universiada, que no deja de preocupar y de alguna manera, la Universidad de Guadalajara, en la última universidad, quedó en el lugar número 14. ¿Qué va a pasar? ¿Ya tienen planes? ¿Se va a atacar todas estas incógnitas al volver de la pausa?